Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. 9:52 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido algo? Estoy preocupado, Yo creo que Moncloa nos tendría que decir si Sánchez ha emigrado. ¿Dónde está Sánchez? ¿Por qué no salió ayer a dar una explicación o algo? Es decir, ¿qué les ha pasado? ¿Pero dónde está Sánchez? ¿Ha migrado? ¿Se ha ido de España o algo después de la derrota de ayer o qué? Todo lo contrario que los otros, ¿no? Porque tanto en Madrid como Feijóo queriéndose apuntar el tanto de una victoria que en ningún momento es suya, como en el caso de Andalucía, ¿no? Con ese famoso efecto Moreno, que casi no dejó hablar al que va a ser el futuro alcalde de Sevilla. Ya dijo al final, bueno, le vamos a dejar hablar un ratillo, ya que ha ganado en las elecciones, ¿no? Pero sí, ahora es el momento. Bueno, aún así aquí también tenemos, que lo de los máquinas de ayer de Almeida es para echarle a comer aparte, ¿eh? Es decir, ¿qué le pasó en el backstage? ¿Qué tomó? Bueno, ya sabes, él quizás ese tipo de forma de ser y lo que él ha trasladado a la población, yo creo que ha llegado bastante, ¿no? El caso de Almeida, si piensas fríamente, Almeida era un tipo puesto ahí para perder. Era un tipo bajito, con poca gracia física, vamos a dejarlo así, un tipo que era el antipolítico, ¿no? Sí, pero mayoría absoluta, ¿eh? Exactamente, y ha conseguido barrer, mayoría absoluta, ha conseguido dejar fuera a Vox, que yo creo que es lo más destacable, ¿no? En el caso de Madrid. Vox, aunque efectivamente es una tercera fuerza política y yo creo que eso ha quedado medianamente constatado, yo creo que tiene un gran problema ahora. Yo en ese caso sí que voy contra el discurso oficial. Pues tiene un problema porque si ahora apoya al Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas utilizando el discurso ese tan fácil por otra parte de que realmente dicen, bueno, no vamos a dejar que gobiernen los otros, a ver con qué cara te presentas luego como oposición al gobierno en las próximas elecciones. Yo creo que Sánchez puede aprovechar en parte todo esto para intentar aglutinar ahora parte del voto de la izquierda, ese que ha desaparecido de Podemos y que en buena medida yo creo que se ha quedado en casa. Y ahí es donde va a poner toda la carne del asador, pero menudos meses nos esperan hasta las próximas generales, que yo creo, como bien dices, que Sánchez intentará alargar lo máximo posible. Alguno hablaba esta mañana en algún periódico español de adelanto electoral. Yo no creo que se produzca ese escenario ni de broma. ¿Cómo va a hacerlo? Claro, ahora es el peor momento para ello, ¿no? ¿Crees, Lorenzo, que ese movimiento Soros hacia España de traernos todo lo malo de Venezuela hacia aquí a través de Podemos, ayer empezó a terminar? Es decir, ayer empezó el punto final de Podemos en España, ayer empezó el punto final de todo ese intento de destruir España a través de un movimiento de traer lo peor del movimiento de Chávez y de Maduro a España a través de todos estos. ¿Ayer puso el punto final? ¿O crees que esto no va a ser tan sencillo? Todo esto forma parte de una estrategia a largo plazo. Muchas veces nosotros, sobre todo en los países democráticos, estamos acostumbrados, o teóricamente democráticos, estamos acostumbrados a hacer análisis a corto plazo y la gente que toma las decisiones realmente las adopta a largo, ¿no? Todo lo que es el surgimiento del movimiento 15M fue un surgimiento completamente espontáneo. Luego eso se aglutinó y se utilizó a Podemos para recoger todo ese descontento y, como bien dices, para meter ese caballo de Troya de todas esas políticas que han llevado a Hispanoamérica a la situación lamentable en la que están. Era una estrategia para, en el fondo, reforzar el bipartidismo. Esto parece contraintuitivo, pero realmente es así. Tú creas un desastre tremendo y al final la gente se va a los grandes partidos, que es lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en el futuro. La idea en general de los burócratas europeos, de Soros, de las élites en general, es que se produzca a largo plazo un pacto PP-PSOE de alguna de las formas, y para eso Vox va a representar el muñeco del pim pam pum, ¿no? Y es un poco esa idea. El tema de Podemos, las políticas adoptadas aquí, yo creo que se van a seguir aplicando de otra manera, a la manera más burocrática europea, pero se consigue desactivar algo que incluso a los propios monstruos que lo habían creado les preocupaba, ¿no? Que era ese auge de esos movimientos de extrema izquierda. Y luego, en el caso español, han tenido un aliado claro en los propios responsables de Podemos, o irresponsables, dirían algunos, porque no daban el nivel suficiente ni siquiera para poder comparecer públicamente. Entonces, claro, eso se ha diluido como un azucarillo y veremos realmente si se produce ese pacto entre Feijóo y un PSOE que se mantendría fuera del gobierno, pero facilitando esa investidura ya con Sánchez fuera de escena, o si realmente se va a un pacto con Vox, que yo creo que es la opción menos factible o que menos interesa a esos burócratas comunitarios. Pero está muy bien traído lo que comentas, de que realmente estamos viviendo operaciones exteriores, no estamos viviendo cosas que surjan espontáneamente en España, y cuando surgen,
pues son dirigidas por determinadas élites, determinados poderes que algunos siguen pensando que no existen y que están actuando todos los días. Al final, la gran ventaja, la gran victoria del demonio es que hay algunos que piensan que no existe, ¿no? Pues esto es algo parecido. Entrando en el detalle del fin de semana, ya Ucrania dice que la contraofensiva está preparada, tiene 48 F-16. La OTAN ha hecho todo el movimiento de trasladarle todo lo que Zelensky más o menos le pedía que necesitaba para la contraofensiva, aunque es extraño porque hace 2 semanas dijo que iba para largo, claro, y 2 semanas después dice que ya está preparada para hoy, mañana, pasado o como mucho esta semana, pero que la contraofensiva está en marcha. ¿Cuál es el papel de la OTAN en todo esto? Bueno, lo que ha pasado para que se haya producido ese cambio, ese giro de 180 grados es Victoria Nuland. Fundamentalmente es Victoria Nuland, su secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de la Casa Blanca, que ha participado en un foro en Kiev a finales de la semana pasada, organizado por la fundación del que fue primer ministro ucraniano justo tras el golpe del Maidán, puesto que consiguió precisamente gracias a la propia Nuland. Le invitan siempre a este tipo de foros. Foros de seguridad, dicen que se llaman. Yo siempre los denomino foros de inseguridad porque siempre está el complejo militar industrial ahí actuando. En aquel entonces, cuando el Maidán, esta señora era secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, dependiente directamente de la vicepresidencia de Biden, cargo desde el cual pues promovió activamente esas protestas contra el gobierno de Yanukovych, una señora cuyo marido es Robert Kagan, que es uno de los halcones más belicistas, y ambos han defendido siempre esos intereses del complejo militar de Estados Unidos. Yo hago estas consideraciones, yo sé que tú te lo sabes, Widner, que tú te lo sabes, también mucha parte de nuestra audiencia, pero esto es muy importante para calibrar esas declaraciones que ha hecho en el foro en el que asegura que Estados Unidos lleva preparando la contraofensiva ucraniana desde hace varios meses. Ha dicho que es Estados Unidos quien lleva preparando esa contraofensiva, ¿no? Esta mujer a veces yo creo que comete errores porque directamente ella considera o siente que es impune, ¿no?, cuando hace este tipo de declaraciones. Esta señora también en su momento hizo declaraciones sobre los laboratorios de armas biológicas en Ucrania que tenía la OTAN y también en su momento pues aquella famosa llamada de teléfono, ¿no?, el que mandó a, vamos a ser educados, mandó a freír espárragos a la Unión Europea con ese fuck you EU, decía ella, ¿no?, con el tema del Maidán, ¿no? Esto es una confesión bastante grave, aunque su contenido sea evidente y abre la puerta a utilizar los juegos de guerra que la OTAN desarrolla ahora en Europa. Esto es muy relevante, la gente no lo conoce. Ahora mismo hay unos ejercicios de guerra, digo ejercicios, juegos de guerra y no guerras secas, porque resulta que en Europa comienza otro de esos juegos de guerra que sirven de excusa para realizar atentados de falsa bandera, para dar cobertura a determinados ejércitos de algunos países. Esperemos que este no sea el caso, aunque hay personal militar que está muy preocupado por esta posibilidad, sobre todo personal militar de España, con el que yo he hablado personalmente. Me estoy refiriendo a unos ejercicios que se denominan Air Defender 2023. Acabas de mencionar el caso de los cazas. Ahora mismo comienzan unos ejercicios que van a tener lugar entre el 12 y el 23 de junio y que son, según indica la OTAN, las mayores maniobras que va a realizar la alianza desde su creación. Y en estas maniobras las fuerzas aéreas alemanas van a llevar el papel protagonista, dado que el principal objetivo es demostrar, dicen ellos, la capacidad de las fuerzas aéreas de Estados Unidos también para posicionarse rápidamente en una intervención en Europa. Un ejercicio que, según admiten mandos militares alemanes, tiene mucha relación con la guerra de Ucrania. Entonces vamos a tener 10.000 efectivos de 24 países que se van a entrenar bajo condiciones simuladas, dicen ellos, de escenarios complejos, sobre todo en Alemania, en Polonia, en República Checa y en los países bálticos. Es decir, donde está ahora mismo todo el meollo. Entonces, el escenario operativo, el juego que ellos realizan, es que se produce una activación virtual del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, aquel que indica que en el caso de que se ataque a un país miembro, la alianza debe actuar. Fíjate, esto es jugar con gasolina en una fábrica de mecheros. Pocas horas después de que Nuland participara en este foro, es cuando el gobierno de Ucrania dice estar listo para la contraofensiva. Y entonces utiliza la británica BBC para manifestarlo, ¿no?, dejando atrás esas dudas que comentabas antes de que exponían altos mandos militares del régimen de Kiev, indicando que no tenían capacidad para lanzar una operación de amplio calado, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos es el oleoducto Druzhba, precisamente el que ha montado todo el lío con Hungría, porque es el que suministra petróleo a Hungría, también a otros países, y que ya ha comenzado a sufrir ataques en las últimas horas. De hecho, el sábado 2 drones se hicieron blanco en una estación, ¿no?, situada al noroeste de Moscú, que sirve precisamente al citado oleoducto. Y también se están realizando incursiones en la frontera rusa, además de las famosas de la semana pasada, promovidas por inteligencia ucraniana y utilizando armamento norteamericano. Es algo que preocupa mucho al Pentágono porque saben que si en algún momento se produce alguna detención de estos grupos, que Rusia considera terroristas, se puede exponer que parte de ese armamento que en teoría tendría que tener Kiev se lo están dando a estos grupos que al final también dependen de esa inteligencia ucraniana, ¿no? Entonces, si tenemos los ejercicios de la OTAN, una coartada, también de alguna manera el hecho de que Ucrania, de que Kiev
pues esté un poco desesperado tras esa caída de Bakhmut, de Artyomov, que dirían los rusos, bueno, pues es una situación muy tensa, ¿no? Yo entiendo que muchos que nos están viendo en casa dirán, pero ¿cómo es posible que en medio de una guerra se realicen simulacros de guerra en los que además se establecen como escenarios clave, territorios clave de esta guerra? Bueno, pues la idea normal es que los simulacros se realicen en zonas donde no hay enfrentamientos bélicos. Para eso se hacen simulacros, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso contrario puede considerarse una acción de guerra por parte de los países implicados. Ojalá que no suceda nada, insisto, y que dentro de unos meses podamos ver esto como una simple anécdota, pero lo cierto es que es muy probable que los equipos de operaciones especiales, los Black Ops, realicen intervenciones que podrían ayudar en esta contraofensiva y darle esa potencia que el propio ejército de Kiev mostraba hace unas semanas que no tenía, ¿no? De la que carecía, ¿no? Veremos lo que pasa en los próximos meses, pero Nolan ya ha avanzado que esta contraofensiva se va a producir y, bueno, pues tendremos noticias, ¿no? En los próximos días. ¿Crees, Lorenzo, que este movimiento escalará la guerra? Porque este fin de semana ya hemos visto a Rusia señalar al Reino Unido y toda la fotografía que nos estás enseñando apunta también a una escalada en la que Occidente ya no va a poder estar fuera de ese entorno, sino que Rusia le mete en toda la fotografía. La duda es saber no solo si la escalada ya con esta línea roja de los F-16 ha llegado, sino de qué manera la escalada va a afectar a Occidente en el sentido bélico. Es muy posible también que esta contraofensiva sea una contraofensiva, de alguna manera, una especie de maquillaje para intentar salvarle la cara al ejército de Ucrania, pero si realmente se produce una operación en la que participa armamento OTAN, la escalada yo creo que es evidente. Ahora mismo Rusia está haciendo declaraciones, pero solo declaraciones en este sentido. China le ha pedido que baje un poco el pistón y que más allá de las declaraciones no realice ningún tipo de intervención. Veremos hasta qué punto esta contraofensiva es algo más estético o algo más directo. Si es más directo, evidentemente habrá escalada y entonces tendremos un problema mayor que beneficiará a una parte del Pentágono, a una parte de ese complejo militar industrial, pero perjudicará también a otras. Recordemos también que hay una pelea importante en Estados Unidos para ver por dónde se dirige esto. Hay una parte de la CIA, de los servicios de inteligencia, que quieren que esto termine, que son precisamente los que están suministrando información a Seymour Hersh, el periodista que destapó lo de Nord Stream y algunas otras informaciones que hemos conocido, y también esa batalla se está librando en Washington. Es curioso, pero a lo mejor para saber realmente cuál va a ser el final de la guerra de Ucrania tenemos que mirar más a esa pelea, a esa guerra interna en Washington y a los intereses electorales del propio Biden, ¿no? Que también se enfrenta a unos comicios dentro de un año que son muy relevantes y que van a ser muy importantes, ¿no? Tenemos el fin de semana que viene reunión de la OPEP. Ya hemos visto que en la última reunión dijeron, pero no hicieron, sobre todo Rusia con esa reducción. ¿Cómo está la situación actual entre Arabia Saudí y Rusia? Los dos quieren cerrar el grifo, los dos quieren abrir el grifo. ¿Qué es lo que se está viendo alrededor de la próxima reunión de la OPEP? Bueno, Wall Street Journal nos exponía, ¿no? Hace un par de días una supuesta pelea en el seno de la OPEP que tiene más, yo creo, que de deseo que de realidad y que se fundamenta en el distanciamiento que ha puesto el régimen saudí respecto a Estados Unidos, ¿no? Con petición oficial de entrada en el club de los BRICS incluida, que precisamente también tenemos cumbre de los BRICS y Arabia Saudí pues ha solicitado, junto con otros 29 países, su incorporación formal a este club, ¿no? Hace una semana el ministro de Energía saudí ya aprovechó su intervención en el Foro Económico de Qatar para abrir la puerta a una reducción de la producción de crudo, para así impulsar los precios. No lo dijo claramente, pero dijo que Occidente no debía confiarse con el actual escenario de precios en un mensaje dirigido fundamentalmente a los cortos, ¿no? Es verdad que el petróleo pues acumula una bajada de más del 30% en los últimos 12 meses. En abril, la OPEP Plus, es decir, Arabia Saudí y Rusia, confirmaron un ajuste de producción voluntario adicional de 1,6 millones de barriles al día. Cuando se planteó que era voluntario yo no lo entendí bien, luego ya lo comprendí. Es que Rusia se lo iba a saltar. Y se lo iba a saltar con el beneplácito de Arabia Saudí. Ahora Arabia Saudí le ha dicho a los rusos, oye, está muy bien esto, pero ya hay que seguir cerrando el grifo, porque si no el precio se nos va a los suelos. Arabia Saudí había anunciado este recorte de 500.000 de barriles diarios, al que se sumaron en distinta medida otros países de la OPEP, y Rusia anunció que ampliaría hasta final de año el recorte de 500.000 barriles al día anunciado tras la entrada en vigor del tope famoso al precio de las exportaciones de crudo. Sin embargo, como sabes, los datos indican que Rusia no ha cumplido su parte de este acuerdo. En estos momentos está vendiendo más petróleo que antes de la intervención en Ucrania y la razón es evidente, al tener que aplicar descuentos a los barriles, no tanto por el tope impuesto por el G7, sino por la necesidad de atar a sus clientes chinos e indios, fundamentalmente, pues los rusos necesitan vender más volumen que antes para tener los mismos ingresos. A lo cual hay que sumar que Putin pues, ha decidido elevar los impuestos a las petroleras rusas para cuadrar su presupuesto fiscal. Y mientras tanto, los inventarios de Estados Unidos, que este es otro elemento muy relevante, siguen en retroceso y los vendedores en cortos están empezando a dar cuenta de que todos estos elementos podrían llevar a la OPEP Plus a realizar un nuevo recorte en la producción, que llegaría
en un momento de elevada demanda, porque a pesar de la recesión o la estanflación en Europa y en Estados Unidos, la Agencia Internacional de la Energía insiste informe tras informe que la demanda mundial de petróleo alcanzará este año un nuevo máximo histórico, superando los 100 millones de barriles diarios. De hecho, acaba de revisar en 200.000 barriles diarios al alza su proyección anterior de demanda. De este modo, la agencia espera más o menos un aumento del consumo mundial de petróleo de 2,2 millones de barriles diarios respecto al dato de 2001. Con lo cual va a haber un elemento ahí importante alcista en los precios, ¿no? Veremos qué ocurre en la reunión de la OPEP, que tendrá lugar en todos unos días, pero si en esta o en la próxima, cuidado que puede ser la próxima, los países productores deciden reducir la oferta, es muy probable que los precios suban hasta el punto de que puedan dificultar a Estados Unidos volver a llenar sus reservas, que están en su nivel mínimo, el más bajo desde principios de los años 80, ya que la Casa Blanca decidió poner en el mercado millones de barriles para intentar rebajar la factura energética de los hogares y empresas estadounidenses, con la mirada también puesta a las elecciones del año que viene, otra vez un componente electoral. Evidentemente, todo esto también tiene un efecto sobre la inflación. Podría obligar a la Reserva Federal a realizar alguna subida de tipos adicional si suben los precios del petróleo, algo que además vuelve a estar sobre la mesa después de conocer hace unos días ese dato del índice de precios de gasto de consumo personal, que es el que le gusta a la Reserva Federal para monitorizar la inflación y que ha subido no solo en términos interanuales, sino también intermensuales, ¿no? Yo sigo convencido de que a medio plazo se van a cambiar los objetivos de inflación de los bancos centrales. Seguramente nos vayamos a un 3 o un 4%. Es imposible volver al 2% de inflación a no ser que se produzca una catástrofe económica, y es muy difícil que la Reserva Federal permita que se produzca una catástrofe económica a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos. Tenemos el tema del hidrógeno que sigue comportando una parte de la fotografía, pero ojo, porque ahora toda esa conexión que nos vendieron con Marsella desde Cataluña para cambiar el Barma, no sé cómo le llaman ya, parece que puede quedar en nada, sobre todo si Italia nos adelanta. ¿Y qué es lo que está sucediendo con el hidrógeno verde Italia, España y sobre todo Alemania, Lorenzo? Hay una pelea para ver quién se acuesta con Argelia y para ver quién tiene mejores relaciones con Argelia. Y desde luego los movimientos que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez acercándose a Marruecos, entregándole el Sáhara Occidental y prácticamente poniéndole una alfombra roja al régimen marroquí, pues no han ayudado nada en todo esto, ¿no? Mientras aquí se ha anunciado ese famoso hidroducto, pues que va a depender en buena medida de que Francia pues finalmente dé su visto bueno, aunque Alemania parecía que sí estaba muy interesada en recuperar ese hidrógeno. Recordemos, el hidrógeno no lo necesita España, no lo necesita fundamentalmente Alemania para sustituir parte del metano que ya deja de llegar por la ruptura de la alianza energética con Rusia. Nos están vendiendo la idea del hidrógeno. El hidrógeno fundamentalmente lo necesita Alemania. Luego es verdad que puede servir para complementar el mix energético en otros países y sobre todo en países que tengan energías renovables, pues utilizar la electrólisis utilizando fuentes renovables para producir este hidrógeno, que por eso se le llama verde, aunque realmente la gran potencia la tiene Francia con el hidrógeno rosa producido a partir de energía nuclear, ¿no? En este contexto, Alemania, Italia y Austria han firmado un acuerdo para construir un corredor de hidrógeno renovable que va a competir con el impulsado por España, que recordemos que es solo un proyecto, se está buscando dinero, no hay nada más que eso. Y entonces España está buscando socios en el sector privado, en Agas, después de haber solicitado la correspondiente subvención europea. Entonces, la clave del proyecto liderado por el gobierno de Meloni está en Argelia, que no solo es una potencia gasista, sino que aspira también a serlo en el ámbito de las energías renovables. Aunque en realidad todo esto es propaganda, no nos engañemos. Ese hidrógeno que nos dicen que va a ser verde, en realidad será producido con combustibles fósiles, al menos al principio, según admite el propio gobierno argelino, Italia, Austria y Alemania. Entonces, el propio gobierno de Argelia ha dicho que invertirá en energía solar, que va a invertir en energía hidráulica, pero que en estos momentos el hidrógeno azul, es decir, aquel que es generado por electrólisis usando la quema de gas, es el principal elemento que está sobre la mesa, ¿no? Recordemos que hay una pelea importante en Europa sobre este tema. Francia quiere que se potencie el hidrógeno rosa, producido con fuentes nucleares, España el verde, con renovables, y Italia va a apostar por el azul, al menos de momento. Por eso es tan relevante que los ministerios de energía de Austria, Alemania e Italia hayan firmado una carta conjunta de apoyo al desarrollo de lo que ellos denominan un corredor meridional del hidrógeno en la Unión Europea. Después de realizar esta carta o este proyecto formal, ya se solicita el dinero, proyectos de interés común de la Unión Europea. El proyecto se llama South 21, South 21. Entonces, la idea es que con una capacidad de importación de hidrógeno de más de 4 millones de toneladas al año desde el norte de África, pues este corredor pueda cubrir el 40% del objetivo de importación que establece la política europea en el marco de ese programa Repower EU. Entonces, la iniciativa se centra en el uso de infraestructuras de gas natural existentes que se reconvertirían al transporte de hidrógeno. Recordemos que Italia recibe el gas argelino a través de Transmed, en España a través de Medgaz, empresa gestionada por Naturgy y por la norteamericana BlackRock, que es otra de las que se está forrando con todo este proceso.
aunque se van a tener que realizar construcciones adicionales cuando proceda. Las empresas han presentado la iniciativa, dicen que van a reconvertir buena parte de esos gasoductos, que será rentable. Fíjate si será rentable, que están pidiendo subvención a la Unión Europea para hacerlo, tan rentable no será cuando necesitas dinero público, ¿no? Pero en todo caso ahí va a estar una parte muy importante de la pelea, ¿no? Aunque la clave la van a tener países como el Congo, en los que la electrólisis se realiza empleando hélices ubicadas en grandes ríos. Esto es estupendo porque las corrientes aseguran el suministro continuo de energía para poder extraer el hidrógeno. Y vemos así como África va a ser muy importante para garantizar ese suministro energético a Europa, sobre todo si le sumamos el hecho de que Nigeria, otra gran potencia, en su caso de hidrocarburos, con otro proyecto sobre la mesa, el gasoducto transsahariano, que va a llevar el gas a Italia y a España también, siempre claro está que Argelia no cierre la puerta al gobierno español por sus buenas relaciones con Marruecos. Y este es un tema fundamental que va a tener que gestionar el propio gobierno, sea del color que sea, junto con empresas como Naturgy, que son al fin y al cabo las que traen ese gas argelino a nuestro país, José Antonio. Y no hay día que la Agenda 2030 no nos entre en escena. Lorenzo, soga verde, que tú sueles decir muy a menudo, también en la agricultura de Estados Unidos, porque John Kerry se le ha escapado, cuando yo creo que no quería decirlo, que el modelo confiscatorio venezolano pues también tiene que estar alrededor de esa Agenda 2030, ¿no? Venezolano y holandés, ¿no? Porque en Europa quizás sea en Holanda, ¿no? Donde más se está llevando a cabo. Sí, desde luego las pequeñas granjas lo tienen crudo en Estados Unidos, no solo en Europa, según el zar del clima de Biden, John Kerry, que está presionando para que el gobierno federal de Estados Unidos tome medidas enérgicas, dice él, contra la agricultura en América para combatir el calentamiento global. Fíjate hasta dónde llega el asunto cuando la agricultura siempre había garantizado la biodiversidad, cuando la agricultura siempre había servido, ¿verdad?, para proteger los ecosistemas. Ahora nos dicen que es mala para la naturaleza y que por lo tanto hay que destruirla. Y dice, oiga, entonces ¿cómo vamos a comer? Kerry insiste en que Estados Unidos debe reducir masivamente la agricultura por el tema del nitrógeno, utilizando un poco el criterio holandés y siguiendo pues esos designios, ¿no?, que se marcan en Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial y en todos esos organismos supranacionales. Entonces, según este tipo, el mundo dice que no puede hacer frente al cambio climático sin ocuparse primero de las emisiones del sector agrícola y que los agricultores estadounidenses tienen un lugar destacado. Esto lo ha dicho él en la cumbre de la misión de innovación agrícola para el clima, que se ha celebrado en Washington. Fíjate, le llaman innovación agrícola, aquí tenemos un ejemplo más de la neolengua orwelliana, cuando en realidad lo que quieren decir es el asesinato de la agricultura. Y él plantea esa idea de que la agricultura genera el 33% de todas las emisiones del mundo. Y dice, bueno, oiga, ya, pero es que las plantas tienen que comer CO2, ¿no? O sea, si llegáramos a un mundo sin CO2, realmente las plantas no podrían vivir. A lo mejor ese es su objetivo, ¿no? Hay un momento en el que él admite y dice, hombre, no podemos llegar a cero emisiones netas, pero no podemos hacer el trabajo de reducción a menos que la agricultura esté al frente y esté en el centro de la solución, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado porque estamos ante una tendencia que no solo es europea, sino también estadounidense. El caso de Holanda es evidente, con esa propuesta del gobierno holandés respaldada por Bruselas de confiscar y cerrar numerosas granjas para cumplir los objetivos marcados en la agenda climática mundial. La propuesta de confiscar y cerrar las granjas para cumplir con esos objetivos es realmente draconiana y están esperando ver si tiene relativo éxito para poder aplicarlo en otros países. En Francia lo van a tener crudo, pero en España, teniendo en cuenta lo rápido que se asumen todo este tipo de ideas, yo creo que los agricultores españoles pueden empezar a temblar, ¿no? Los que queden, porque de verdad que las políticas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos de destrucción agrícola son bastante notables, ¿no? Hay un informe técnico publicado en el año 2021 por la Comisión Europea, que es una confesión en toda regla, y que admite que al final esta estrategia lo que lleva es a una reducción de la actividad agrícola y ganadera, con descenso de producción y cierre de explotaciones, y los burócratas de Bruselas nos dicen que esta reducción se verá compensada por el traslado de la producción de alimentos a países de fuera de la Unión Europea. O sea, a lo mejor así entendemos la cantidad de subvenciones que está recibiendo Marruecos para su agricultura, el hecho de que el tomate marroquí, por ejemplo, haya inundado el mercado europeo, mientras que las importaciones de países de Europa de tomate que procede de España se han derrumbado. Y como vemos, si renunciamos a la soberanía alimentaria, tras años de políticas agrícolas que decían proteger a los productores locales, ¿para qué se monta la Unión Europea? Para proteger fundamentalmente el tema del acero y el tema de la política agrícola común. Si el objetivo real fuera el cuidado del medio ambiente y de la salud alimentaria, se pondría el foco en hacer la agricultura y ganadería más eficiente, manteniendo un alto nivel de compatibilidad con el medio ambiente, en lugar de destruir las granjas y los cultivos, ¿no? Entonces es importante que comprendamos que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si uno los mira de una forma objetiva, sin ningún tipo de criterio,
pues descubre que rápidamente dice, oiga, pues estos objetivos todos los deberíamos buscar, la reducción de la desigualdad, el que todo el mundo tenga agua potable. El tema es el camino al cual nos quieren llevar para alcanzar esos objetivos y que luego realmente no se alcancen. Los gobernantes aspiran a configurar una acción integral para inventariar y controlar toda la tierra, lo cual explica por qué determinados terratenientes se han comprado mucho. En Estados Unidos Bill Gates es uno de los ejemplos, pero hay otros muchos compradores. También el agua, lo comentábamos hace unas semanas, el tema de la fauna y la flora, evidentemente, los recursos minerales, la energía, pero es que también la atención médica, la educación, la información y, en definitiva, todos los seres humanos del mundo que lo que quieren es que se identifiquen digitalmente y entonces esta granja sí que les gusta a estos tipos, esta granja sí la conservarían, esta granja que crean los burócratas ayudados por determinadas multinacionales, que son los que están sacando partido de todo este proceso. José Antonio, vemos como esto sí que es un fenómeno completamente global. Muchas gracias, Lorenzo Ramírez. Fenómeno es que a las 11 sale Sánchez, va a salir de la cueva y va a intentar dar la cara. Como el oso, ¿no? Hombre, si va a dar la cara, yo creo que ahí sí que puede hacerlo bien, ¿no? Porque otra cosa no, pero cara yo creo que tiene suficiente el presidente de gobierno. Lorenzo Ramírez, buen día, buen negocio. Un abrazo igualmente. Bueno, tenemos varias cuestiones antes de despedirnos. 11 de la mañana.